Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza y llega la alegría, y cuando Él pasa todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompa las cadenas y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Allá en el monte Oreb la zarza ardía, Moisés oyó una voz que le decía. Allá en el monte Oreb su zarza ardía, Moisés oyó una voz que le decía. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y el nombre de Jesús el dulce nos trae paz y alegría. Cantemos esta melodía, Jesús, Jesús, Jesús. Y el nombre de Jesús el dulce nos trae paz y alegría. Cantemos esta melodía, Jesús, Jesús, Jesús. Subiendo, subiendo, subiendo al cielo voy. Tristezas no van conmigo, pues Jesucristo se la llevó. Echando las tinieblas fuera, pues con Jesucristo para el cielo voy. Mis hermanos, bienvenidos a este encuentro con Jesucristo vivo, en este sexto domingo de Pascua, ya cercano a la Ascensión, cercano a Pentecostés. Vamos a entregarle a Él nuestra vida, vamos a ponernos en sus manos, vamos a pedirle que nos bendiga en este día santo del domingo. Nos unimos orando por Andrés Silva Silva. Hace un año partió de este mundo a la casa del Padre. Nos unimos a su esposa y a sus hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Vamos a cerrar los ojos un momento, vamos a darle gracias al Señor por este momento de encuentro con Él en la Eucaristía, por estar aquí en el templo, por haber sido invitados a recibir la palabra, el cuerpo y la sangre del Señor. Démosle gracias por tantas bendiciones recibidas esta semana. Pidamos al Espíritu Santo para que nos ayude a ser agradecidos, a corresponder con ese amor. Y pidámosle a Él perdón por las faltas que hemos cometido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Perdón, Señor, De tu pueblo ten piedad, perdón, Señor. Enséñanos a perdonar. Perdón, Señor. De tu pueblo ten piedad, perdón, Señor. Enséñanos a perdonar. por el Pecado del mundo, Padre, ten piedad. Por tanta desigualdad en la repartición del pan y por nuestra indiferencia, Padre, ten piedad. Ante el dolor de quien sufre sin amor, techo ni hogar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. por la sangre derramada, Padre, ten piedad. Por tantos odios y guerras, competencia y falsedad, por los rencores guardados, Padre, ten piedad. Por las crudas divisiones que destruyen la unidad, Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad. Perdón, Señor. enséñanos a perdonar. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, tú que estás sentado a la derecha del Padre, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifícanos por el sacramento pascual, para que con la ayuda de tu protección, ya que te dignaste renovarnos por el bautismo, produzca muchos frutos y alcancemos los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentémonos y escuchemos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En cierta ocasión fueron algunos de Judea a Antioquía y empezaron a enseñar a los cristianos de aquella ciudad que si no se hacían circuncidar, según la costumbre prescrita por Moisés, no se podían salvar. Esto provocó una discordia y una seria discusión con Pablo y Bernabé. Y por eso se resolvió que Pablo y Bernabé con algunos otros subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre el problema. Y allí los apóstoles y los presbíteros, en unión con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas Barsabá y a Silas, hombres eminentes en la comunidad, y con ellos enviaron la siguiente carta. Los apóstoles y presbíteros saludan fraternalmente a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, que no pertenecen a la raza judía. Habiéndonos enterado de que algunos de nuestra comunidad, sin autorización nuestra, han ido a inquietarnos y a perturbar los ánimos, hemos decidido unánimemente escoger a algunas personas y enviarlas en compañía de nuestros queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado sus vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Os enviamos a Judas y a Silas.
Ellos os comunicarán la palabra, las disposiciones siguientes. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, en efecto, no impondremos ninguna otra obligación fuera de lo indispensable. Así pues, absteneos de comer carne ofrecidas a los falsos dioses, de la sangre y por tanto de carne que conserve huellas de sangre, y de toda unión carnal prohibida por la ley. Si os apartáis de estas cosas, haréis bien. Os deseamos completo bienestar. Palabra de Dios. Al salmo respondemos todos. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Lectura del libro del Apocalipsis. Visión que tuvo Juan. El Espíritu se apoderó de mí y un ángel me llevó a la cima de un monte muy grande, elevado, y me mostró la ciudad santa Jerusalén, que edificada por Dios descendía del cielo, radiante con la gloria de Dios. Brillaba como la piedra más preciosa, como diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada con 12 puertas. En las puertas había 12 ángeles y estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Al oriente había 3 puertas, al norte 3 puertas al sur y 3 al occidente. La muralla estaba asentada sobre 12 fundamentos, los cuales llevaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En la ciudad no vi santuario, porque su santuario es Dios, el dueño y Señor del universo, junto con el Cordero. La ciudad tampoco necesita sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios le dio su propia luz y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios. Yo vivía muy tranquilo y descuidado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado, contentarme con la letra de la ley. Mas después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Vendremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Pero las palabras que me escucháis no son mías, sino del Padre que me envió. Os digo estas cosas mientras permanezco con vosotros. El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, recordándoos todo cuanto os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, pero no doy la paz como la da el mundo. No se inquiete vuestro corazón ni se acobarde. Ya oísteis lo que os dije. Me voy, pero volveré a vosotros.
Si me amarais, os alegraríais del regreso al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Os digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Palabra del Señor. Bueno, pues vamos caminando en este tiempo de la Pascua. Ya pasamos de la mitad de la Pascua porque dentro de 8 días es la Ascensión y dentro de 15 días es Pentecostés y terminamos el tiempo pascual, la cincuentena pascual. Por tanto, yo siento que el Señor lo que quiere es reforzarnos el llamado que nos hace al seguimiento, que en el lenguaje de Aparecida, que ya ustedes saben que cumplió 15 años el documento de Aparecida, se llama ser discípulos y misioneros. Este es el llamado que el Señor nos hace a los bautizados, sobre todo en Latinoamérica, a ser discípulos y misioneros. Y esto se da, es necesario una respuesta a ese llamado que Dios me da. Y todo esto es posible mediante el encuentro con el resucitado. Porque hoy, en el lenguaje sinodal, estamos llamados a entrar en la comunión plena, en la participación en la vida de la iglesia y en la misión. Esa misión que se hace de forma constante. Si ustedes se fijan, la comunidad debe irse fortaleciendo en la experiencia de la Pascua, en el encuentro con el resucitado, que transforma la vida y que me compromete en la vivencia del mandamiento del amor. Toda esta semana ha estado el Señor hablándonos en ese lenguaje de despedida de hay que vivir en el amor. Y yo insisto que si el Señor insiste es porque nos hace falta. Nos hace falta amarnos de verdad, nos hace falta crecer como cristianos. Y por eso el Señor continúa en la palabra de Dios insistiéndonos. No pongan cargas a los demás, cargas a la gente, cargas insoportables. Y por ello les digo, la palabra de Dios nunca será una carga, es un camino de libertad. Pero antes de entrar en el Evangelio, fíjense que lo que produce el primer concilio en la iglesia, el concilio de Jerusalén, es, dice el texto, según los apóstoles, nos hemos enterado de que algunos de nuestra comunidad, sin autorización nuestra, han ido a inquietaros y a perturbar los ánimos. Algunos dentro de la iglesia estaban perturbando a los otros y estaban dividiéndolos. Por ello fue necesario que los discípulos, los apóstoles, se reunieran en Jerusalén y decidieran con el Espíritu Santo qué hacer en la comunidad. Lo mismo puede pasar hoy con nosotros. Nos podemos estar perturbando, nos podemos estar dañando y nos podemos estar dividiendo. Pues pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser cada vez más unidos. Y yo les insisto, mis hermanos, cada vez que nosotros nos dividimos o que dividimos a alguien, destruimos. Y cualquier tipo de división ya no es de Dios. Voy al Evangelio. El Evangelio tiene como 3 partes que a mí me ha llamado mucho la atención. Lo primero es decir el Evangelio, el que me ama, guardará mis palabras, el que me ama. Recuerdan ustedes que hace 2 domingos el Señor dijo, el que escucha mi voz y me obedece, ese es mi oveja y yo soy su pastor. Bueno, de la misma manera, el Señor hoy nos va a decir que no solamente hay que ser oveja, sino que hay que amar al Señor. ¿Y quién lo ama? El que guarda la palabra, el que escucha la palabra de Cristo y lo sigue como discípulo. Ese es su oveja. Ese es una oveja que ama. Ahora el Evangelio me dice que la palabra de Dios tiene que convertirse en la norma de mi vida. Y ahí encuentro yo que amo al Señor. Y quien ama la palabra de Dios y quien pone la palabra como norma de vida, supera el romanticismo del Señor, yo te amo. Porque una vez viene la oración, allí ante el Santísimo, y en una emoción dice, Señor, yo te amo. Pero no vive la palabra de Dios. El Evangelio tiene que convertirse para nosotros en un compromiso de vida. El Evangelio tiene que transformarnos. Por eso es muy importante, mis hermanos, que ustedes todos los días lean la palabra de Dios y dejen que esa palabra ilumine el día, les muestre el camino, qué tienen que hacer, cómo tienen que actuar. La palabra de Dios. Vuélvanse ustedes amorosos, amantes, hambrientos de palabra,
porque solamente en el cumplimiento de la palabra de Dios se demuestra que se ama al Señor. No porque venga a misa, no porque reza el rosario, no porque comulgue el domingo, sino porque amo la palabra de Dios, porque la guardo, porque puedo estar comulgando sin amar la palabra. No en esta parroquia, pero hay muchas parroquias donde la gente llega casi a la hora de comunión, comulgue y se va. Es el compromiso de guardar la palabra, es sencillamente el compromiso de amar a Dios y amar lo que Él ama. Entonces fíjense en esto. Si yo amo lo que Dios ama, tengo que aprender a cuidar lo que Él ha creado. Y al primero que tengo que amar es al hombre mismo. Amarnos como hermanos. Si Dios ama a los hombres porque los ha creado, yo que amo a Dios, amo también a los hombres. Y si amo lo que Dios ha creado, amo y cuido la naturaleza. Hoy el Papa que está hablando de esa aldea global de la gran habitación humana que es el mundo, y cuando estamos amenazados por el calentamiento global, hay que hablar de los pecados contra la creación, contra la naturaleza. Los campesinos cuando queman los bosques, cuando los talan, eso es pecado. Nosotros cuando botamos basura a la calle, pensando que por eso hay quien la recoja porque para eso le pagan. Mire, hay pecados ambientales. Cuando yo amo a Dios, cuido el ambiente, cuido la naturaleza, cuido los animales. Aquí el Señor me está hablando de guardar la palabra y de amar lo que Él ama. La segunda frase, que a mí me llama mucho la atención, es que el que guarda mi palabra, mi Padre lo amará. Bien, la promesa del Señor es que quien vive el Evangelio, el Señor lo ama, el Padre lo ama. Uno viene a preguntarse, entonces, ¿qué significa eso? No significa que quien no viene a la Eucaristía no es amado por el Padre. No significa que quien no vive el mandamiento del amor no es amado. Porque el Padre no puede desmentirse. El Padre ama a todos sus hijos. Aquel que amaneció hoy en la cantina borrachito, ¿Dios lo ama? Claro, es su hijo. Dios ama a todos. Lo que el Evangelio está diciendo es que solamente aquel que le abre el corazón a Dios para dejarse amar y para amarlo, en ese amor recíproco que yo hablé el jueves pasado, solamente ese percibe los frutos del amor. Solo ese puede sentir el amor de Dios a plenitud. Solamente aquel que le abre el corazón. Cuando dice mi Padre lo amará es recibirá los frutos del amor del Padre. El borrachito que está allí en la cantina hoy, amaneció allá tomado, él es amado por Dios pero no percibe los frutos, porque su corazón está cerrado. Aquel que no viene a misa porque cae en soberbia, su corazón está cerrado. Pero no quiere decir que Dios no lo ame. Dios ama a todos los hombres. Y la tercera y última frase, hoy voy a predicar más cortico, es vendremos a Él y haremos morada en Él. Esto es hermosísimo, porque Jesús está hablando del Padre y del Espíritu. Vendremos los tres. Dios, que es comunidad de amor, viene a participar al hombre de su vida divina. El Dios que se ha encarnado no se va, sino que se queda con nosotros. Esto es maravilloso, porque no solamente vamos a ver dentro de 8 días que Jesús asciende al cielo, sino que hoy estamos diciendo Jesús se queda con el Padre y el Espíritu, a habitar en el corazón de aquel hombre que se abre para Dios. El Dios que ha dicho, me iré, estoy hablando de San Juan, me iré y construiré unas habitaciones en la casa de mi Padre y vendré por ustedes para llevarlos conmigo. Ahora dice que el corazón de cada uno de ustedes y el mío, Él desea ardientemente que se convierta en su morada. Dios que me invita a vivir en su casa en el cielo, ahora quiere que yo lo invite a vivir en mi corazón. Vendremos a Él y habitaremos en Él. Es decir, Dios me está haciendo partícipe de ese movimiento de amor que hay en la Trinidad. Es sencillamente eso. Qué bueno, mis hermanos, que hoy ustedes en esta Eucaristía le abran el corazón a Dios, para que Dios venga y more en ustedes, pero para que no sea el Hijo, para que no sea el Padre, sino que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que su vida se llene de amor y usted sea capaz de amar a los demás sin egoísmos. Miren, mis hermanos, nosotros no estamos solos. Somos familia y tenemos que amar a nuestra familia.
Somos comunidad y tenemos que amar la comunidad. Somos parroquia y tenemos que amar nuestra parroquia. Solamente quien ama a Cristo, quien recibe la palabra de Dios, es capaz de amar la familia, la comunidad, la parroquia. Solamente aquella persona que no ha amado todavía, no se siente amado, pues va a destruir. Hoy, mis hermanos cercanos al Pentecostés, los invito a irse abriendo su corazón, su mente, para recibir en esa celebración el Espíritu Santo, para acoger el enviado del Padre. Hoy dice el Señor que nos enviará el Paráclito, el abogado, para enviarnos la luz que nos dirige a nuestro camino. Pues desde ya prestemos el corazón a Dios, dispongámonos para Él y oremos. Nos quedan 2 semanas para orar al Espíritu Santo. Qué bueno que cuenten 9 días antes e incluso hagan la novena al Espíritu Santo antes del Pentecostés. 3 preguntas. ¿Cómo me he fortalecido espiritualmente en esta vivencia pascual? ¿De qué me ha servido? ¿Cómo he adelantado? Mi vida y mi familia están constantemente motivadas por el proyecto salvador de Cristo, es decir, por el amor, o solamente caminamos por motivaciones humanas. Y la tercera, ¿vivo en verdadera comunión con mi familia, con mi parroquia? ¿Estoy en verdadera comunión? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hermanos, inspirados por el Espíritu Santo del Señor, pidamos al mismo Dios que nos una a nosotros y al mundo en su paz y en su amor. Y digámosle, Señor, pon tu morada entre nosotros. Por la Iglesia Santa de Dios, con el Papa, los obispos y demás ministros, para que iluminados por el Espíritu Santo, nos sepan pastorear hacia la unidad, la comunión y la participación en el misterio de Cristo. Señor, pon tu morada entre nosotros. Para que en las discusiones y controversias en la Iglesia de nuestros días, los cristianos que nos comunicamos y comulgamos juntos, no nos excomulguemos unos a otros. Señor, pon tu morada entre nosotros. Para que tengamos el valor de ser fieles al Evangelio, de vivir como hermanos, de caminar juntos con Cristo y con los demás, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Señor, pon tu morada entre nosotros. Para que los que están inquietos y los que tienen miedo encuentren la paz en el Evangelio del Señor y se den cuenta de lo íntimo y cercano que está a ellos el Señor. Señor, pon tu morada entre nosotros. Para que los discípulos del Señor hoy no apaguen al Espíritu, sino que aprendan a reconocerle actuando en el mundo y en la Iglesia. Señor, pon tu morada entre nosotros. Para que nuestra fe nos proporcione paz y para que el amor de Dios sea la fuente de nuestra alegría, que toda nuestra vida pertenezca a Él y que Él plante tu tienda entre nosotros. Señor, pon tu morada entre nosotros. Abra sus manos, cierre sus ojos. Cuéntele al Señor por qué está aquí. Dele gracias por esta palabra que ha recibido. Dele gracias por lo que hoy ha aprendido. Comprométase en este momento con el Señor a vivir esta palabra. Dígale al Señor cuánto lo necesita. Abre de su corazón al Señor en este instante, porque Dios quiere entrar en su vida, en su casa.
Cuéntele al Señor de sus miedos, de sus temores, de sus carencias de afecto, de amor, y pídele a Dios que llene sus vacíos. Cuéntele al Señor de su intranquilidad, de lo que le inquieta, de lo que le perturba, de lo que le cuesta. Abandone totalmente su vida en el Señor. Padre Santo, que nos has convocado a través de su Hijo Jesucristo en esta Eucaristía, nos ha llamado por nuestros nombres. Aquí estamos necesitados de ti, dispuestos a recibir la paz que tú das, dispuestos a recibir tu palabra, Señor, y a guardarla, porque te amamos. Pero estamos convencidos de que podemos amarte más. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias, y renuévanos con el fuego de tu Espíritu. Ayúdanos a vencer las tentaciones, a vencer los egoísmos, los miedos, los temores, y danos la gracia, Señor, de corresponder a tu amor, de guardar tu palabra con fidelidad, a amarnos a nosotros mismos, a amar nuestra casa a pesar de las dificultades, a amar nuestra comunidad y nuestra parroquia. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu, a enamorarnos de la Eucaristía y de tu palabra, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembramos con el dolor, lo que pedimos en oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Señor, a este pueblo necesitado de ti, bendícelos a ellos y las ofrendas que traen para los pobres y para la iglesia. Háganos, Señor, hambrientos de ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre lleno de amor, suba a ti las súplicas, las ofrendas de tu pueblo, para que, purificados por tu gracia, nos dispongamos a celebrar más dignamente el misterio de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor Padre Santo,
Dios Todopoderoso y Eterno en todo tiempo, pero principalmente cuando celebramos a Cristo, inmolado como nuestra Pascua. Él, por la inmolación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre Santo, por nuestra salvación, se manifestó ante el mundo como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. También los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos, aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Orlando y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de tu Hijo Andrés Silva Silva, a quien llamaste hace un año de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección.
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de estas familias aquí reunidas, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. No podemos amar si Dios no nos llena con su amor, si no viene a habitar en nuestro corazón. Por eso vamos a abrir el corazón, las manos, para decir juntos como hermanos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ahora, como hermanos, pueden darse en un saludo de paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. Él perdona el pecado del mundo. El Cordero de Dios viene ya. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. Él concede la paz a los hombres. El Cordero de Dios viene ya. Mis hermanos, Cristo el Señor, el Dios que nos ama, está aquí. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados hoy a esta santísima Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde siempre para la vida eterna. Señor Jesucristo, creo firmemente que estás presente, vivo y real en el santo sacrificio del altar, que me ves, que me oyes, que me amas. Te adoro con profunda reverencia y deseo con toda la fuerza de mi corazón recibirte sacramentalmente en este instante. Como las circunstancias me lo impiden, imploro de tu infinita misericordia que vengas a mí de forma espiritual, me llenes con tu presencia, me des los frutos de la Eucaristía. Ante todo, la gracia de amarte siempre y sin medida, de buscarte y recibirte cuantas veces me sea posible. Dame el valor, la fuerza para vencer el pecado y rechazar todo tipo de indiferencia ante ti y ante mis hermanos. Amén.
Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan. Los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad de amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Invitados a la mesa del banquete del Señor, recordamos su mandato de vivir en el amor. Comulgamos en el cuerpo y en la sangre que Él nos da, y también en el hermano, si lo amamos de verdad. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Este pan que da la vida y este cáliz de salud nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. Anunciamos su memoria, celebramos su pasión, el misterio de su muerte y de su resurrección. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan,
tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Por el desierto el pueblo va cantando su dolor. En la noche brillará tu luz, nos guía la verdad. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplique en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Son solamente dos cosas, podemos estar de pie. Esta semana todas las misas de 6 de la mañana están libres por si alguno quiere colocarlas. El próximo domingo es Ascensión del Señor y es un día de elecciones. ¿Qué les pedimos? Orar, leer los programas de gobierno de todos los candidatos, discernir a conciencia y votar en silencio. Yo le estoy llamando desde mediados de la semana pasada a no hacer proselitismo político que nos divide y que trae consecuencias después. Sepan, hay un decreto de la Iglesia colombiana, que no les leo porque me alargo mucho, donde declara la Iglesia no apoyar y no desmentir a ningún candidato. Entonces este es el candidato a la Iglesia. No, no tenemos candidato. Le estamos diciendo al pueblo que son libres, que pueden leer, discernir y votar en silencio. La Iglesia hoy no está descalificando a ningún candidato, ni está apoyando a ningún candidato. Yo, haciendo lectura de lo que está pasando en el país, yo digo, es peligroso colocar afiches de candidatos en los carros o en las casas. Es peligroso. Por tanto, todos somos inteligentes. Yo le escribí a un señor por las redes, porque después de que envié el audio, me escribió: vote por fulano. Yo le escribí: el padre es inteligente, no necesita que le digan por quién votar. ¿Y ustedes qué son? Inteligentes. Entonces no le digan a nadie por quién votar. ¿Qué tenemos que hacer? Leer, discernir en oración y votar a conciencia. Pero yo el domingo voy a votar con ustedes, yo voy a ir a votar, pero ustedes no sabrán por quién voy a votar, porque el voto es secreto. Tengan en cuenta, el país está viviendo un momento muy difícil y está en peligro incluso de violencia. Por tanto, entre más secreto hagamos la política, será mucho mejor. La política divide las comunidades, divide las familias. No permitan que nos dividamos. Ese es el mensaje que da la Iglesia y que yo personalmente les doy. No quiero verlos divididos. Aquí me caben de izquierda, de derecha y de centro. Pero no tenemos que decirle a nadie: somos cristianos y votamos a conciencia.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Que nuestro hermano Andrés Silva y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. San Francisco de Asís. Dios, que por la resurrección de su Hijo único tuvo a bien dispensarles las gracias de la redención y la adopción, con su bendición les conceda disfrutarlas. Que aquel de quien por la redención recibieron el don de la libertad, les conceda bondadoso tener parte en la herencia eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Mis hermanos, glorifiquen a Dios con su vida, vayan en paz. Les deseo a todos una semana llena de bendiciones. Quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te dejo mi canto.